lo que vimos el día anterior. Conciencia y naturaleza divina, parte 3. Y luego tenemos lo que dice Efesios 1, 19 al 23. Dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y aquí nos quedamos el día pasado, el miércoles pasado. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Y qué es eso? Dijimos, el Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, está hablando de lo que hizo el Padre con Jesucristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Vuelve a mencionar esa palabra, la plenitud de Colosenses, la plenitud de aquel que lo llena en todo, que todo lo llena en todo. Esto significan varias cosas, dijimos el día anterior. Que Jesucristo es la plenitud de la divinidad. Y si estamos en Jesucristo, porque somos el cuerpo de Cristo, Él está plenamente en toda la eclesía, porque la eclesía es el cuerpo de Jesucristo. Y como cuerpo de Jesucristo, entonces nosotros caminamos hacia la voluntad de Cristo, profetizando las palabras de Cristo, teniendo esa conciencia divina de Cristo. Y luego caemos a Juan 1, 16, 17. Juan capítulo 1, verso 16, 17, y esto es lo que no lo vimos el día anterior, ahora esto es lo de hoy. Juan capítulo 1, verso 16 17, dice así: porque de su plenitud tomamos todos. Colosenses 2, 9 y 10 nos había dicho, recordemos, que Cristo es pleno Dios y que en Él estamos plenos. Así dice, ¿verdad? Muy bien, ahora, mire qué más nos dice que tenemos cuando estamos conectados con Cristo. Juan 1, 16, 17 dice: porque de su plenitud, como Él es pleno, como Él es el todo, y somos su cuerpo, la plenitud de que todo lo llena en todo, ¿qué tomamos nosotros? Juan 1, 16. ¿Qué tomamos? Dice, porque de esa plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De eso nosotros nos llenamos cuando alcanzamos el nivel 4 de conciencia de naturaleza divina. ¿Qué significa entonces estar en ese nivel? ¿Qué significa tener la conciencia de naturaleza divina? Significa de que como estamos plenos en Él, tomamos gracia sobre gracia. Y esa gracia sobre gracia no solo nos llena de todo perdón, nos quita de toda culpa y vergüenza, sino que también nos faculta para poder dar gracia a los demás. Dice la palabra, gracia recibiste, dad de gracia también, porque estamos plenos de gracia, estamos llenos de gracia. Y ahorita eso que mencioné me recuerda a la oración que se le hace a la Virgen, ¿verdad? Dice, llena eres de gracia, y es realmente las palabras del ángel a María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Estar llenos de gracia significa una conciencia que está conectada tanto con la mente de Cristo, que se llena de compasión y de perdón, se llena de comprensión y empatía, se llena de unidad con todos. Porque el otro soy yo y yo soy en el otro también. Estamos plenos. Por lo tanto, usted no tiene problemas en perdonar, en pasar por alto, en compadecerse, en comprender, en entender a la otra persona o a las situaciones. Mire, por eso el espiritual juzga todas las cosas, porque es compasivo, es comprensivo, tiene un entendimiento.
Dice verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire lo que dice aquí en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Mire la consecuencia y la bendición. Ahorita estamos viendo la bendición de llegar a ese nivel de conciencia espiritual de naturaleza divina. Para que les dé, dice acá, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Oiga, pero qué implicancia tiene todo esto. ¡Wow! Es poderoso esto. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? ¿Qué es el hombre interior? Hablemos un poco del hombre interior. El hombre exterior es el templo del cuerpo, ¿verdad que sí? El exterior. El hombre exterior, su ser exterior, es su cuerpo. Es el templo de Dios, ese es su cuerpo, ese es el hombre exterior. Y es al cual le prestamos la mayor parte de nuestra atención, lamentablemente. No es que no hay que prestarle atención del todo o hay que olvidar el templo del cuerpo, no. Pero muchas veces nosotros cuidamos más el hombre exterior que el hombre interior, el templo del cuerpo. Entonces estamos pensando en la enfermedad que tenemos en el cuerpo. Estamos pensando en la salud que quisiéramos tener. Estamos pensando en la medicina. Estamos pensando en la higiene del cuerpo. Estamos pensando en el ejercicio. Estamos pensando en la salud. Estamos pensando en que el hígado esté bien, el páncreas, los riñones, el estómago, el corazón. Que esté todo eso bien. En eso vivimos pensando. Pero aquí hay una bendición que trasciende el cuerpo. Porque dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El hombre interior normalmente no nos damos cuenta de dónde está el hombre interior. Es difícil de encontrar al hombre interior, mire bien, porque nos levantamos cada mañana y luego estamos pensando en, ¿qué hora es? Son las 4. Vamos a llenar el agua de los barriles, ¿verdad? Hay que llenar porque se va el agua, entonces uno se levanta, a ver, y uno con sueño se duerme y ya entonces la hermana Claudita, levántate y entonces el agua, y entonces ya uno está pensando en las cosas externas, ¿ya? Que hay que pensar en eso. Pero lo que digo es que estamos nosotros viendo siempre, la mayor parte del tiempo, hacia afuera, ¿verdad que sí? Estamos viendo hacia afuera, hacia el exterior estamos viendo. Nos levantamos y nuestros pensamientos están enfocados en lo que está pasando hacia afuera de nuestro ser. Hacia el cuerpo y hacia lo que pasa afuera. Entonces nuestra atención se enfoca en el cuerpo, ya lo dijimos, se enfoca en lo que hay que hacer, en lo que tengo que hacer y no en el ser. Me enfoco hacia afuera, en el exterior, no en el interior, que es el ser, sino en el exterior, que es el hacer, en el cuerpo, que es la carcasa nada más. Esta atención entonces está enfocada hacia la gente de afuera, hacia las situaciones, hacia las personas, qué hacen y qué no hacen, o en las noticias, o en lo que dicen, los rumores de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra, entonces uno le presta atención que ya viene la invasión y ya nos van a quitar todas las cosas. Está pensando la atención hacia afuera. Pero el hombre interior entonces se pierde esa atención porque ahí es donde hablamos entonces de un concepto que ya lo dijimos en el podcast y en los miércoles anteriores, la meditación. Dice el apóstol Pablo, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque el espiritual no es juzgado de nada, dice,
sino que puede juzgar correctamente, puede discernir lo espiritual y la diferencia entre el bien y el mal, como dice Hebreos. Pero eso se logra a través de estar en una atención hacia el hombre interior. Dice aquí entonces, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él está orando, está diciendo que él ora a Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No vemos muchas veces y no experimentamos menos esa fortaleza del hombre interior porque estamos enfocados solo hacia el exterior. Pero cuando nosotros comenzamos a examinarnos, a meditar, a reflexionar, entonces nosotros comenzamos a ver un hombre interior. Y ese hombre interior es la conciencia de cada uno de nosotros. El hombre interior es ese espíritu que está muy adentro, que solo se logra visualizar cuando deja de enfocar su atención en lo de afuera y comienza a enfocar su atención como un testigo y un espectador. Esto es un poco raro, un poco extraño, pero ¿qué? Usted comienza a reflexionar y ver a los pensamientos y a sus sentimientos y a sus emociones, no como que si usted fuera eso, sino como alguien que está solamente desde afuera observando esos propios pensamientos. Eso significa que yo no soy mis pensamientos, ni mis sentimientos, ni mis emociones, ni siquiera yo soy mi cuerpo. Yo no soy mi cuerpo, tengo un cuerpo. Usted no es sus pensamientos, tiene pensamientos. Pero el hombre interior, el que está más adentro, es la conciencia. Por eso estamos hablando de la conciencia ¿de qué? De naturaleza divina. Que esa conciencia que está en lo más adentro comienza a afectar a sus pensamientos, a sus emociones, sentimientos y al cuerpo y a las otras personas y a las situaciones y a la realidad que experimenta. Comienza a ver que somos fortalecidos entonces. Cuando tenemos este nivel de conciencia espiritual, experimentamos la fortaleza con poder del hombre interior, de nuestra conciencia, por el Espíritu Santo. Comenzamos a verlo, comenzamos a experimentarlo. Y cuando usted es fuerte en el hombre interior, se va dando cuenta poco a poco que no necesita, mire bien, que no necesita fortalecer el exterior. A medida que experimenta más y más la fortaleza del hombre interior, se da cuenta que no necesita fortalecer lo exterior. Nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Lo hacemos al revés. Fortalecemos el cuerpo. Y no significa que esté mal hacerlo, pero esa es nuestra atención máxima y enfoque. Estamos pendientes de fortalecer el cuerpo. Estamos pendientes de fortalecer lo que tenemos externamente. Llámese dinero, hay que tener más dinero, hay que fortalecer mi situación financiera, tengo que fortalecer mi cuerpo, tengo que fortalecer mis relaciones con otras personas, tengo que fortalecer mi situación, mi casa, mi estilo de vida, donde vivo, tengo que fortalecer mi casa y comenzamos a construir casa. Primero la teníamos de zinc y entonces ahora tenemos de bloque, queremos fortalecer eso y no es malo, pero el hombre interior está completamente descuidado, a tal punto que ese hombre interior nunca experimenta la fortaleza del espíritu. No experimenta esa fortaleza. Entonces dice acá, para que habite Cristo. Mire el resultado de ser fortalecido en el hombre interior por el espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean, mire qué resultado más poderoso, sean plenamente, otra vez la palabra plenitud, completo, total, sean plenamente capaces de comprender
con todos los santos, o sea, no es solo algo individual, sino algo colectivo del cuerpo de Cristo. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Primero nos conectamos y tomamos de esa plenitud gracia sobre gracia. Después comenzamos a fortalecer el hombre interior y como resultado comenzamos a comprender, somos plenamente capaces de comprender el amor de Cristo. Pero ahí yo me hago una pregunta rara y una pregunta extraña. Y es que el amor de Cristo se requiere de una gran comprensión. ¿Acaso no todos comprendemos el amor de Cristo? Yo puedo suponer, obviando todos estos textos, y creo que la mayoría pudiera suponer lo siguiente, de que todos comprenden el amor de Cristo. Incluso le preguntamos a alguien de afuera que no es de la iglesia, mientras lo estamos evangelizando y le digo, ¿usted comprende el amor de Cristo? Oh sí, fíjese que yo sé que Dios nos amó tanto, Dios nos, de tal manera, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sí, yo comprendo. Entonces, todos comenzamos a tener un entendimiento y una comprensión del amor de Dios. Sí, Dios nos ama. Yo comprendo que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Entonces, partiendo de ese razonamiento, pareciera que no necesitamos mayor complicación para entender que Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama, sí, ya está, ya lo sabemos, ya lo creemos, lo aceptamos, lo recibimos, ¡qué alegre! Dios me ama, Dios lo ama y Dios nos ama, está bien, entiendo el amor de Cristo, qué bonito cómo se mira en la película, cómo entregó su vida, ¿cierto? Por nosotros, dio su sangre, es un gran amor, y ya está, ¿verdad? Pero cuando aquí leo lo que dice la palabra, ¿qué dice? Para que sean plenamente capaces de comprender la altura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo y de conocer el amor de Cristo. Pero ¿por qué se necesita una gran capacidad, apóstol Pablo? ¿Por qué se necesitaría una gran capacidad si ya suponemos y entendemos que Dios nos ama? Porque una cosa, amados hermanos y amigos, es tener el conocimiento intelectual, cognitivo, es tener el dato, la información de que Dios me ama. Y otra cosa, mire bien, muy diferente, de experimentar plenamente el que Dios nos ama en Cristo y por lo cual nos llena suficientemente. ¿Me explico? Es un poco difícil, para mí es un poco difícil de explicar esto también y puede ser un poco complejo de comprender también. Pero el entender que Dios nos ama no solo es saber que Dios nos ama, sino que en la conciencia naturaleza divina, la del nivel 4, es la de más que tener un conocimiento de saber que Dios me ama, es de experimentar una realidad constante, continua, plena, completa, y que puedo dar una explicación en cada situación de su vida de que eso, y a pesar de eso, Dios nos ama. ¿Ya se fijó? Cuando no hay ese entendimiento y estamos en el nivel 1, decimos, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Se acuerda de la conciencia de víctima? Ay, me duele este pulmón izquierdo. Entonces usted se siente con muchas quejas, insuficiente, le molesta el rechazo, la crítica, quisiera que los demás lo amaran. Entonces, ¿por qué experimentamos esa realidad en nuestra mente?
Porque todavía el amor de Dios no nos es suficiente. ¿Y por qué? Si yo sé que Dios me ama. ¿Mm? ¿Por qué? Si sabemos que Dios nos ama, sí, pero yo quisiera que mi marido me tratara de una mejor forma. Y ya sé que Dios me ama, pero no me siento completa. ¿Ya se fijó? Sí, pero es mi hijo, este hijo mío, esta hija mía. Yo quisiera, pero Dios te ama, le dice el cristiano. Ya sé que Dios me ama, pero yo quisiera tener más dinero o tener más salud. Entonces nunca es suficiente y nunca se siente pleno, aunque sabe que Dios lo ama. ¿Ya se fijó? Cuando uno logra comprender plenamente el amor de Dios, altura, mire, ¿por qué habla de dimensiones? Aquí habla de las 3 dimensiones. Y podemos añadirle la 4ª dimensión, que es el tiempo. La dimensión es de la altura. ¿Por qué habla con ese lenguaje? Con esas figuras para darnos una imagen de volumen, de dimensiones. ¿Por qué dice el apóstol Pablo acá? Para comprender la altura, dice. ¿Qué es la altura? Mire, la altura es la primera dimensión. Después dice la anchura, la profundidad. Aquí habla la palabra. Dice anchura, longitud, profundidad y altura. Hay 4 dimensiones. ¿Por qué me dice eso? Porque no importa la dirección a donde vaya a ver, física o espiritualmente. No importa hacia arriba, altura. No importa hacia adentro, la profundidad. No importa hacia abajo. No importa hacia los lados. No importa hacia adelante y no importa hacia atrás. Ahí hay una plenitud, ¿sí o no? Está completo, porque está en todos lados. Para que sean plenamente, dice el versículo 18, capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura del amor de Cristo. O sea, si miras a la derecha y a la izquierda, vas a ver el amor de Cristo. ¿Ya se fijó? Sí, dice la anchura, la longitud. Si miras hacia adelante y miras que está largo el camino que tienes que recorrer, vas a ver en todo ese camino, en esa longitud, en esa largura, el amor de Cristo. Lo vas a entender bien, lo vas a comprender bien, vas a ser capaz de explicar dónde está el amor de Cristo en cada situación. Si miras a la derecha o si miras a la izquierda, si miras hacia abajo, si miras hacia adelante, lo largo que todavía falta por recorrer y la profundidad. La profundidad, si está abajo, si está hacia adentro de tu mismo ser o hacia afuera del mismo ser, todo lo llena el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo es el amor de Dios, todo el amor de Dios está lleno, está completo. Cuando tenemos este nivel de conciencia, ¿sabe qué se va? El miedo. Se va el miedo. Se va la angustia, se va la preocupación, se va la ansiedad y la tristeza y viene un gozo inefable. Por eso la palabra es interesante, inefable. Un gozo que sobrepasa todo entendimiento, o sea, un gozo inexplicable de cómo es posible sentirse pleno a pesar de cualquier situación, porque usted, mire donde mire, ve amor de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de los que estamos conectados, estamos viendo el amor de Cristo? ¿Dónde está el amor de Cristo? Ahí está. El amor de Cristo. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Lo puede ver el amor de Cristo? Si mira a la derecha, a la izquierda, o si mira lo que falta por recorrer, o todavía no hace falta ver el amor de Cristo. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por eso esto excede a nuestros propios pensamientos. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está. Cuando logro entender eso, entonces estoy lleno de la plenitud de Dios. ¿Cuál es el resultado? Hay un resultado visible y material. Sí, mire bien, versículo 20.
y aquel que es poderoso, después de decir que somos plenos en Él, dice el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya se fijó el resultado de estar en esa plenitud de comprender el amor de Dios visto desde cualquier ángulo y hacia donde quiera ver, que vea el amor de Dios? El resultado es que Dios es poderoso para hacer que todas las cosas, mire bien, todas las cosas en su vida sean mucho más abundantes de lo que pedimos en oración o entendemos. Tal vez uno está pidiendo algo en oración o tiene un nivel de entendimiento de lo que creo que debo de pedir. Como dice Pablo a los romanos, que a veces no sabemos, no entendemos lo que debemos de pedir, pero ahí está el Espíritu de Dios entonces para eso. No entendemos muchas veces. Pero si logramos ser capaces, como dice el versículo, de comprender el amor de Cristo, el resultado es que Él es poderoso para que abunden todas las cosas en nosotros. Va a abundar todas las cosas. Todo lo que le hace falta vendrá en el momento justo y adecuado. Ni se va a adelantar ni se va a atrasar. Todo viene en el momento, en el lugar exacto. Todo. Y no solo viene todo, lo va a lograr comprender y lo va a lograr explicar también. Ahora mire lo que dice Hechos 5, 3 al 4. Donde se mira la conexión con Dios, con la divinidad. Cuando están los 4 niveles. Las situaciones me pasan a mí. Primer nivel, conciencia de víctima. Segundo nivel, conciencia manifestador. Las cosas pasan por mí. Tercer nivel, las cosas pasan a través de mí. Cuarto nivel, soy yo. Es usted. Y ya está conectado con la divinidad completa. Y ahí, como es usted, fortaleció en el hombre interior, lo que le pase, o lo que provoque, o lo que pase a través, le resultará. Mire bien, y entonces dijimos, ¿y entonces para qué vimos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3? Con esto que voy a decir, de que cuando estamos conectados con la divinidad y tenemos una conciencia de naturaleza divina, nuestro ser interior está tan fortalecido que las situaciones que nos pasen o que provocamos que pasen o las que pasen a través de nosotros van a ser completamente, ojo con esto, irrelevantes. Es irrelevante lo que le pasa, lo que pasa, lo que pasó, lo que provocó. Porque está tan conectado con la divinidad que comienza a caminar y no es usted, sino es Dios trabajando, es Dios actuando, porque usted tiene ya las cualidades divinas integradas a su ser. Así que es su forma de ser. La paciencia, por ejemplo, como Dios es paciente. Entonces ya no está preocupado en tener más paciencia. No es cosa de tener, es cosa de ser paciente. No tengo no tengo paciencia, soy paciente, es diferente. Ya no tengo amor, soy amor. Ya no tengo paciencia, soy paciente. Ya no tengo gozo, soy alegre. Ya es así mi forma de ser y ya es así su forma de ser. Pero si usted dice todavía, ahora no, a mí me falta. Entonces si nos falta, ese es el camino que nos tenemos que conducir. El cuarto nivel, la conciencia de naturaleza divina. Que usted ya es amoroso, paciente, gozoso, con templanza, ya es una persona de templanza. Mire, ya es benigno. Ya es. Y eso es cuando a veces decimos nosotros,
me sale. Y así como en la tribu estábamos hablando, hermana Juanita, el lunes, de a veces que las personas dicen, cuando a mí me salga, yo voy a hacer esto, lo otro, o cuando a mí me salga, yo me voy a bautizar. Nunca les va a salir si no son así. ¿Cuándo me va a salir a mí la paciencia? Si no soy paciente, nunca me va a salir paciencia, porque la paciencia sale solo de un ser con la cualidad de la paciencia. ¿Ya? Entonces todo este tiempo nosotros nos hemos enfocado en, ay, cierto, tengo que ser más paciente, por poner un ejemplo la paciencia, porque es bien fácil botar gorra. En vez de decir, debo tener paciencia, es, yo soy paciente. Esas son las cualidades integradas en el ser ya. Ahí ya usted participa en la naturaleza divina. Esa es la meta a alcanzar. Esa es la plenitud de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Ahora veamos entonces, Hechos 5, 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías. Y esto, recordamos la historia, ¿cierto? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Al parecer ellos habían prometido vender propiedad como los demás y dar generosamente todo el precio. Entonces, Pedro le pregunta y dice, ¿vendiste en tanto? Sí, en tanto. O sea, él cuenta la plata. Y le hace la pregunta, ¿quién? Pedro es el que hace la pregunta. Ojo con esto, ¿quién pregunta? Es Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Es un hombre? ¿Es un humano? Ah, sí, este fue el que preguntó. Y le dice entonces a él, ¿vendiste en tanto? Sí, en tanto. Pero no era así. Fue cuando Pedro le dice todo esto. ¿Por qué pusiste entonces esto en tu corazón? Le dice Pedro a Ananías. Y le dice las palabras finales. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué le dice esto a Ananías? ¿Qué? ¿Se creía a Dios, Pedro? ¿Por qué le dice eso? Porque acaso entonces él hizo una promesa ante Dios, tal vez. Tal vez había hecho en su corazón y Pedro, como era iluminado por el Espíritu Santo, había o sabía, como en el caso cuando Jesús sabía lo que pensaban los fariseos. ¿O acaso fue una declaración pública de compromiso espiritual que todos decían, vamos a vender nuestras propiedades y lo vamos a dar a la iglesia? Y por eso Pedro sabía, y como era eso un acuerdo, y cuando hay un acuerdo, ¿se acuerdan el poder del acuerdo? Si dos o tres están acordados con eso, lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Entonces, ¿será que por esa razón es que Pedro le dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué mentirle a Pedro es mentirle a Dios? ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho anteriormente, porque se habían comprometido, porque en el corazón lo habían propuesto, y Pedro lo sabía por ser apóstol iluminado, porque fue un compromiso eclesial, porque fue un acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué mentirle a Pedro cuando él le dice, no le has mentido a los hombres? ¿Tú crees que me has mentido a mí? ¿O tú crees que no has mentido a nosotros? Pero déjame decirte que no le has mentido a los hombres como crees que has mentido, sino a Dios. ¿Por qué mentirle a ellos es mentirle a Dios? Correcto. Mire qué poderoso. Cuando nosotros mentimos a nuestros hermanos, le mentimos a Dios. Por eso Pedro aclara, no has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Además de que Dios sabe cuando mentimos, es particularmente interesante las palabras del apóstol Pedro. Porque, por ejemplo, él no le dice, Dios sabe que has mentido, no le dice eso, sino que le dice, no le has mentido a los hombres, ahorita que nos estás mintiendo a nosotros, sino a Dios. O sea, el acto de mentirle al apóstol y a los demás era el acto de mentirle a Dios. Así que además de que Dios sabe que es una mentira la de Ananías, cuando entonces Pedro está conectado con Dios, entonces lo que están haciendo
es porque viene de Dios. ¿Quién es Pedro y los demás apóstoles? Ellos estaban inspirados hablando la palabra de Dios. Ellos estaban haciendo las obras de Dios. Por eso a la iglesia, ¿cómo se le llama? La obra de Dios, ¿sí o no? Siempre decimos esa frase, ¿verdad? Hay que priorizar la obra de Dios. Hay que financiar, decimos eso también, la obra de Dios. Y cuando decimos la obra de Dios, hacemos referencia a la iglesia, a la misión de la iglesia, a lo que hace la iglesia, a las necesidades de la iglesia, a la predicación que realiza. A eso nos referimos cuando decimos la obra de Dios. Pero también, note qué significa la palabra. Las palabras, la obra de Dios. O sea, ¿quién está haciendo esa obra? Dios. Pero Dios no hace esa obra. Sí, pero ¿cómo? Cuando el cuerpo trabaja. Entonces, cuando el cuerpo, que es la iglesia, avanza, ¿quién está avanzando? Es Dios que está avanzando en la tierra. Entonces, la iglesia tiene que ejecutar la parte física y el Espíritu Santo hace la obra espiritual. Mire bien, el cuerpo de Cristo hace la parte física, la parte natural, y el Espíritu Santo hace la obra natural, sobrenatural. ¿El Espíritu Santo le va a hablar a alguien? ¿O es usted y soy yo el que le vamos a hablar a alguien? ¿Cuál de las dos? Yo le hablo, ¿verdad? A alguien de la palabra. Ahorita yo le estoy hablando a ustedes la palabra. Ustedes no están escuchando la voz del Espíritu Santo, literalmente. Cuando leemos aquí la palabra, están escuchando la voz medio juvenil, creo, ¿verdad? Todavía. Medio aguda del hermano Arcia. Esa es la voz que estamos escuchando acá. Pero cuando estamos escuchando la voz, esa es la parte física que hace el cuerpo de Cristo. ¿Ya se fijó? La parte física. Usted está recibiendo unos sonidos en su oído que tienen un significado en su mente, con una cierta frecuencia, un cierto volumen, ayudado con estos parlantes. Todo eso es un proceso natural. La física lo estudia claramente. ¿Cómo se llama esa parte de la física que habla del sonido? Correcto. Fonética, acústica. Estudia los fenómenos sonoros. En esa naturalidad está la espiritualidad del Espíritu Santo que llega hasta la mente y el corazón, porque son las palabras de Dios. Entonces, ¿qué me puso? Aquí está. Entonces, cuando la iglesia avanza, es la obra de Dios que avanza porque Dios es el que avanza. Y Dios avanza porque la iglesia avanza, y la iglesia avanza porque Dios avanza. ¿Ya se fijó que hay una colaboración? Hay una colaboración. Dios no avanza y la iglesia está detenida. ¿O sí? Se mira eso en la Biblia, que Dios avanza y la iglesia está completamente parada. No. Ahora, ¿la iglesia puede avanzar si Dios está parado? Tampoco, ¿verdad que tampoco podría la iglesia avanzar si Dios está detenido? Eso significa que si Dios avanza, la iglesia avanza, y si la iglesia avanza es porque Dios avanza. Ahí está entonces la conexión. Ahí está la conexión. Entonces, si el consiervo, si el hermano, si los administradores, si el staff, si los servidores, si los miembros, si la iglesia está avanzando, está trabajando, está hablando, está escuchando, está haciendo su actividad espiritual, ¿quién está ahí hablando, trabajando, haciendo y avanzando? ¿Quién está haciendo eso? Dios. Es Dios. Y venimos nosotros cuando se nos olvida eso y comenzamos a mentirle a nuestros hermanos o a los líderes o a los administradores o a los servidores o a los del staff. Si usted hace eso, le está mintiendo a Dios, porque los administradores, el staff, los servidores, los miembros, la iglesia está haciendo el trabajo de Dios. Entonces, cuando le mentimos a nuestros hermanos, le mentimos a Dios.
Cuando queremos detener a nuestros hermanos, estamos queriendo detener a Dios. Esas son las palabras que Jesús le dice al apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo. ¿Por qué me persigues a mí? ¿A dónde, Señor? Es que Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, si Cristo estaba allá. ¿A quién estaba persiguiendo a Cristo? Saulo. A la iglesia, pero Jesús dice que era él que estaba persiguiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús eso? ¿Por qué Jesús le reprocha a Saulo de Tarso que lo que estaba haciendo, pedir cartas de los gobernantes para detener la predicación que estaba haciendo la iglesia, para detener la libertad de la iglesia, para detener el bienestar, porque iba casa por casa y los despojaba? ¿Qué quería hacer Saulo de Tarso? Detener el camino, ¿sí o no? ¿Ese era el objetivo de Saulo o no? ¿Qué dice usted? Ese era, detener el camino. Así se le llamaba también a la iglesia, el camino. Entonces, Saulo, ¿qué pide? Autoridad del gobierno, de los principales sacerdotes, las cartas de los principales sacerdotes. Con esa autoridad que tiene Saulo de Tarso, él quiere detener el camino, quiere detener la obra, quiere detener el bienestar de Jesucristo. De Jesucristo, si Jesucristo está bien. Bueno, pues Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque sí, Saulo, le dice Jesús, a mí me estás persiguiendo, a mí me estás deteniendo, a mí me estás dando las patadas. Pero déjame decirte una cosa, le dice Saulo, yo soy un aguijón a quien le estás dando las patadas. O sea, tú vas a salir mal, le dice. Porque yo soy un aguijón y tú estás tratando de detenerme. Porque detener a la iglesia es detener a Jesucristo. O no, es que no se puede, dice, ok. Querer detener a la iglesia es querer detener a Jesucristo. Querer hacer callar a la iglesia es querer hacer callar a Jesucristo. Querer despojar de los bienes a la iglesia es querer despojar a Jesucristo. Eso es la conexión de la divinidad. Porque la iglesia es el cuerpo de la plenitud de aquel que lo llena todo. Por eso es que Pedro dice, no me has mentido a mí, le has mentido a Dios. Si nos mientes a nosotros, los apóstoles líderes, le mientes a Dios. Si le mientes a la asamblea, le mientes a Dios. Eso es lo que dice Pedro. Le mientes a Pedro, le mientes a Dios. Le mientes a los apóstoles, le mientes a Dios. Le mientes a la iglesia, le mientes a Dios. No podemos mentirle ni a los administradores, ni a los líderes, ni a la iglesia, ni a la asamblea magna del rey, ni al consiervo. No podemos mentirle, no podemos. No podemos dar patadas contra el cuerpo de Cristo, no podemos detener el camino, no podemos oponernos, porque oponernos al cuerpo es oponernos a la cabeza, que es Cristo Jesús. Por eso tiene sentido que Pedro dice, no me has mentido a mí, no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Por eso tiene sentido que Jesús le diga a Saulo, a mí me estás persiguiendo, hombre. No es a ese montón de varones y mujeres que no son ni ricos ni importantes. A mí me estás deteniendo, ¿sabes? A mí me estás estorbando. Pero yo te voy a enseñar, le dice Jesús a Saulo, lo que tienes que padecer por mi causa. Esas son las palabras de Jesús a Ananías cuando le explica de que Saulo iba a ser escogido, cuando Ananías estaba todo así, diciendo, pero este hombre ha perseguido el camino. Sí, le dice, pero Jesús dice, le responde, este hombre va a padecer por el camino. Al principio comenzó persiguiendo el camino, ahora va a trabajar en pro del camino. Eso es lo que va a hacer Saulo de Tarso. ¿Y quién se convirtió? En el apóstol Pablo. Por eso, Efesios 5, 18 al 20 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Mire, ser lleno, otra vez la llenura y la plenitud. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 7, 55 al 56, y este es el nivel más alto. Este
Este es el nivel más alto de espiritualidad y de conexión con la conciencia de naturaleza divina. ¿Cuál es? Hechos 7, 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, de Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, tuvo una percepción sobrenatural. Tuvo una percepción extracorpórea. Bueno, esa la tuvo Pablo. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 2 Corintios? Conozco a un hombre, hablaba del mismo, muchos intérpretes dicen. Él estaba tan conectado con la divinidad que tenía algo que incluso los psicólogos que estudian estos fenómenos le llaman experiencia extracorpórea excepcional. Eso está documentado científicamente y hay un instituto en Estados Unidos que se llama Instituto Monroe que analiza esos fenómenos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero Pablo dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, no lo sé, Dios lo sabe, pero tuvo una visión. Cuando uno está conectado con la divinidad, vemos estos ejemplos de estos hombres acá, que ven la gloria de Dios. Ven al Padre y ven a Jesús a la par. Pueden ver, tienen en otros versículos, el apóstol Pedro, por ejemplo, dice, y estando en éxtasis. ¿Pero qué significa la palabra éxtasis? Esa es una experiencia extracorpórea, donde la parte natural y sobrenatural se entrelazan para él ver cosas que normalmente no se puede ver. El éxtasis y la extracorporeidad de Pablo. Poder ver visiones grandes. Entonces, aquí estos están tan conectados que tienen acceso a visiones y a un entendimiento elevado. Podemos decir, bueno, a nosotros no nos va a pasar eso. Sí nos va a pasar. Nos va a pasar porque todo ojo lo va a ver, ¿sí o no? Todo ojo lo verá, dice la palabra de Dios. Vamos a ver a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver al Padre, vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a los ángeles poderosos en fortaleza. Los vamos a ver. Pero vamos a verlo si seguimos un camino hacia la mente de Cristo. Los vamos a ver. Entonces, amados hermanos, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Tener la conciencia y naturaleza divina. Significa que las cualidades comunicables de Dios las tiene incorporadas e integradas a tal punto que usted no tiene amor, gozo y paciencia, sino que es paciente. Ya es su forma de ser. Ya le sale el amor sin pensarlo, sin tener que esforzarse, sin tener necesidad de tener una intención para, ay, tengo que soportar. Le sale porque ya es paciente. Pero ¿cuándo llegaremos a ese nivel? Esa es la carrera. A eso se le llama madurez espiritual, a eso se le llama crecimiento, a eso se le llama transformación del carácter. Ya no soy yo, dice Pablo, es Cristo en mí. Ya no soy yo, mi identidad es que no soy yo, ese es el ego, ya no soy yo, ¿se acuerdan? Es Cristo en mí. Así que cuando habla y camina, es Cristo hablando y caminando, porque está conectado completamente con la divinidad, porque tiene la mente de Cristo, porque tiene la conciencia y naturaleza divina. A tal punto que dioses sois, con D minúscula, hijos de Dios. A tal punto que somos plenos, completos, no nos hace falta nada. Y no importa lo que pase, no importa si estamos a puntos, como el apóstol Pablo, de ser decapitados. ¿Cómo estaríamos nosotros si estuviéramos a punto de ser decapitados? Pues Pablo estaba en la plenitud. Ese es el nivel. Y siempre, amados hermanos, me pongo a reflexionar en eso. ¿Qué estaremos pensando en el día de nuestra muerte? Amén. ¿Cuáles serán nuestros pensamientos? ¿Qué vamos a pensar? Porque en algunas ocasiones en este año he soñado que me muero. Y dicen que cuando uno sueña que se muere es porque viene una transformación para bien. ¿Quién sabe? Pero ¿algunos de ustedes han soñado que se mueren? ¿Sí?
Entonces eso es bueno, dice. No significa que se va a morir. Pero la cuestión es, ¿qué vamos a pensar y experimentar en el día y en la hora de la muerte, de nuestra muerte? ¿Qué va a pasar? ¿Estar angustiado? Vamos a decir, "Ay, no me quiero morir todavía". ¿Eso vamos a decir? ¿O vamos a estar plenos? ¿Mm? ¿Qué pasaría si hoy nos tocara morir? Por ejemplo, si hoy en la noche fuera la última vez que nos vemos y que estamos aquí, ¿qué vamos a decir? Y ya se siente usted la palpitación y dice, bueno, hasta aquí llegué. ¿Qué va a decir usted? Va a decir, ay, no me quiero morir. ¿Eso vamos a decir? ¿O vamos a estar plenos? Si no llegamos a ese nivel, significa entonces que no estamos recorriendo ese camino. Algo nos hace falta entonces. ¿Cuántos se quieren morir? Amén. ¿Ninguno? Ahí está. Nadie se quiere morir. Pero si nos tocara morir hoy, tendríamos este nivel de conciencia, decir, estoy pleno. O vamos a decir como decía yo cuando era soltero. No, no me quiero morir sin primero casarme. Así es, sí. No me quiero morir si no antes me caso. Entonces, así estábamos. Dice el hermano María del Carmen, ahora sí puede morir, hermano. En paz. Ahora sí puede, entonces. Entonces, ahí está. Pero ¿qué nos hace falta? Lograr hacer. Todavía no tengo un título, todavía no me he casado, no he comprado un carro, no me puedo morir, tengo la vida por delante, mis sueños. Pero ¿qué pasa si nos toca morir? Ahí está la plenitud. Pero ese es el camino. De eso se trata. En teoría, porque lo que hemos hablado es teórico. En concepto, en lo que la Biblia dice, lo que vislumbra, lo que es la conciencia y naturaleza divina. Pero la experimentación nos toca a cada uno entonces ejercitarnos. Puede que el que más cerca esté de ese nivel sea el hermano Luis. ¿Cuántos años tiene hermano Luis ahorita? 70 y cuánto? ¿Sí? Sí. 76. Puede que el hermano Luis sea el que esté más elevado y esté con esto que estamos describiendo casi ya a ese nivel de conciencia espiritual. Y después le seguiría la hermana Elia, la hermana Juanita, o todavía no, hermanas. Tenemos que pensar. Ya, dice la hermana que ya estaba en alitas de cucaracha. Ya estaba en alitas de cucaracha. Entonces, ahí estamos, miren. Ahí está el hermano Bismar, hermana Eugenia, hermano Ever, los otros, hermano Isaías, hermana Aida, bendiciones. Ese es el nivel que tenemos que alcanzar. ¿Cuál sería la conclusión? La que dice el apóstol Pablo. Dos cosas. Para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Cuando llegamos a ese nivel, podemos decir eso. Si no, todavía no me quiero morir, vamos a decir. Y segundo, bueno, ¿qué nos queda? ¿Nos dirigimos hacia dónde? Hacia la meta. Hacia la plenitud de Cristo. Al supremo llamamiento. Todavía no lo hemos alcanzado este nivel de conciencia espiritual. Pero, ¿qué dice Pablo? Prosigo a la meta. Ese es el llamado. Proseguimos a la meta para llegar a ese nivel. Al supremo llamamiento. Un llamado supremo. Que es en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, que Dios nos bendiga y vamos a hacer las últimas oraciones finales. Y para eso entonces, vamos a tener... Sí, se ha caído un montón de veces. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está. Vamos a hacer la oración, entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Ever. Hermano Ever, ¿está por allí? Que puede hacer la oración por el gobierno, la paz, la economía, las viudas, los huérfanos, los menesterosos y los privados de libertad. ¿Está por ahí nuestro hermano? Amén. Escucha. Amén. Nuestro hermano